En este preciso momento, mientras miles de millones de personas deslizan sus dedos por las pantallas de sus teléfonos, el sistema financiero global está emitiendo una señal de auxilio que casi nadie sabe leer. No es un estallido de sirenas ni una caída estrepitosa en las noticias de la mañana, sino un silencio sepulcral en los mercados de bonos que sostiene todo lo que compramos y vendemos. Vivimos en una era donde las aplicaciones nos muestran gráficos verdes y promesas de riqueza instantánea gracias a la inteligencia artificial, ocultando una realidad mucho más cruda. Bajo esa alfombra de píxeles y optimismo digital, las vigas maestras de la economía mundial están cediendo bajo un peso que ya no pueden soportar. Lo que estamos presenciando en 2026 no es una crisis económica común, es el fin de una alucinación colectiva que ha durado décadas. La diferencia entre lo que ocurre hoy y lo que pasó en 1929 o 2008 es la velocidad y la invisibilidad del ataque. En las crisis anteriores, el desastre tenía rostro: banqueros saltando por ventanas o familias dejando sus casas con maletas en la mano. Hoy, el colapso viaja por cables de fibra óptica a la velocidad de la luz, ejecutado por algoritmos que no sienten miedo ni tienen lealtad nacional. Es una paradoja cruel. Nunca hemos tenido tanta información en la palma de la mano y, sin embargo, nunca hemos estado tan ciegos ante el peligro real. El sistema ha sido diseñado para que el ciudadano común sea el último en enterarse de que el barco se está hundiendo, mientras los capitanes ya están en los botes salvavidas con los activos de valor real. Este no es un video sobre números aburridos o teorías de libros de texto, es la crónica de cómo el dinero mismo está dejando de funcionar como lo conocíamos. Estamos entrando en un territorio desconocido, donde las reglas del juego han cambiado y los viejos trucos de los bancos centrales ya no surten efecto. A partir de aquí, cada decisión que tomes y cada dato que ignores determinará de qué lado de la brecha te quedarás cuando el polvo se asiente. Vamos a abrir la caja negra de la crisis de 2026 para entender por qué este patrón anticipa una caída mucho más dolorosa que cualquier otra que la humanidad haya registrado. Es hora de dejar de mirar la superficie y observar por primera vez el abismo que hay debajo. 200 billones de dólares se mueven en un mundo paralelo de finanzas que opera sin regulación. Se llama banca en la sombra o shadow banking, y es la razón por la que el sistema es tan frágil. Durante los últimos años, este mundo paralelo se alimentó de deuda barata y algoritmos de inteligencia artificial que prometían eliminar el riesgo por completo. Pero lo único que hicieron fue esconder la basura bajo una capa brillante de tecnología. Hemos construido una torre de naipes digital donde cada carta está conectada a la otra y nadie sabe realmente quién posee qué. Ahora veamos el mercado de las criptomonedas que Wall Street convirtió en respetable. Cuando los grandes fondos de inversión empezaron a comprar Bitcoin de forma masiva, el sistema tradicional inyectó volatilidad extrema directo en sus venas. Muchos pensaron que esto le daría seriedad a lo digital, pero pasó lo contrario. El sistema bancario se volvió tan impredecible como el mercado cripto. Ahora, cuando una moneda virtual se desploma un domingo por la noche, puede forzar a un banco serio en Londres o Nueva York a vender sus activos más seguros el lunes para tapar el agujero. Lo que era un refugio se convirtió en un detonante y esa primera alarma ya está sonando. Pero el verdadero peligro, el que realmente puede paralizar el mundo, es la deuda de los gobiernos. Las naciones más poderosas del planeta están tan endeudadas que solo pagar los intereses les cuesta más que mantener sus ejércitos o sus hospitales. Es un callejón sin salida perfecto. Si los gobiernos intentan salvar la economía creando más dinero, destruyen el valor de tus ahorros con inflación. Si dejan de crear dinero, todo el sistema se congela porque no hay liquidez para que funcione el comercio. Estamos atrapados en una máquina que solo sobrevive si sigue creciendo, pero que ya llegó al límite de lo que puede sostener. Lo que está pasando no es casualidad. Es el resultado de una estrategia calculada ejecutada por quienes tienen el dinero y el poder real. Los grandes fondos de inversión, con acceso a supercomputadoras que predicen movimientos de mercado antes de que ocurran, llevan meses preparándose para lo inevitable. Su plan es devastadoramente simple. El gran vaciado consiste en inflar al máximo los precios de las acciones de inteligencia artificial y los activos digitales para que entren los pequeños ahorradores con su último dinero disponible. Mientras el público compra en la cima creyendo que va a enriquecerse, los grandes jugadores están vendiendo todo y convirtiendo ese dinero en cosas reales: tierras, oro, materias primas.
Esta estrategia usa el ruido constante de las redes sociales y las noticias de última hora para mantener a la gente distraída mientras la riqueza real cambia de manos en silencio. Los algoritmos de alta frecuencia crean una ilusión de estabilidad durante el día, manteniendo los precios más o menos tranquilos, pero por la noche liquidan posiciones masivas en milisegundos que ningún humano puede seguir. Es un juego de sillas musicales donde la música es tan rápida que solo las máquinas pueden escucharla. Cuando finalmente se detenga, el ciudadano común se quedará en el suelo, sosteniendo activos digitales sin valor mientras el capital verdadero desapareció tras las puertas de seguridad privada. Y luego están los gobiernos con su propia estrategia de supervivencia. Las monedas digitales de Banco Central. No creas que es solo por comodidad o modernidad. Es una herramienta de control absoluto diseñada para el momento del colapso. Al digitalizar completamente el dinero, el Estado puede evitar que saques tus ahorros del sistema durante un pánico bancario y puede decidir exactamente en qué gastas y en qué no. Es el último recurso para evitar que la economía se detenga por completo, aunque el precio sea convertir tu cuenta bancaria en algo que el gobierno puede congelar o cancelar cuando quiera. La estrategia es clara: salvar al sistema, incluso si eso significa sacrificar tu libertad financiera. El efecto dominó sigue exactamente el mismo patrón que vimos antes de 2008, solo que esta vez el primer empujón viene de donde menos lo esperábamos: los algoritmos de trading que operan las 24 horas sin que ningún humano los supervise. Lo que estamos viendo a principios de 2026 es la conexión mortal entre el casino digital de las criptomonedas y el corazón de Wall Street. El mercado cripto ya está mostrando señales claras de que algo está mal. Y según el patrón de las hipotecas basura en 2008, cuando esto explota, es solo el comienzo. Las llamadas de margen ya están empezando a ejecutarse, igual que cuando colapsó Terra Luna en mayo de 2022 y evaporó $60.000 millones en 3 días. La diferencia es que ahora las cantidades son exponencialmente mayores y están conectadas a todo el sistema bancario tradicional. Los fondos que apostaron fuerte en cripto están recibiendo llamadas urgentes que los obligan a vender sus activos más seguros, bonos del gobierno y acciones blue chip para tapar los agujeros. El fuego ya saltó del casino digital al mundo de la banca seria. Y cuando la bomba de tiempo finalmente detone, cuando el mercado de bonos gubernamentales entre en crisis total, la realidad va a golpear con una fuerza imposible de ignorar. La historia nos enseña que cuando la confianza en la deuda de un gobierno se rompe, las tasas de interés se disparan violentamente. Vimos un adelanto en el Reino Unido en septiembre de 2022, cuando los fondos de pensiones casi colapsaron en 48 horas y el Banco Central tuvo que intervenir con 65.000 millones de libras de emergencia. Pero aquello fue una chispa comparado con lo que se viene. Cuando explote de verdad, el flujo de dinero que permite que los supermercados tengan comida y las fábricas paguen nóminas simplemente va a desaparecer. No esperes caídas elegantes en una pantalla. Prepárate para ver cómo la economía física se paraliza porque el lubricante del crédito dejó de existir. Lo que viene después, si el patrón se cumple como en 1929 y 2008, es algo que la mayoría solo ha leído en libros: la desaparición de la clase media tal como la conocemos. Lo que estamos viendo en 2026 es una trampa económica perfecta. Por un lado, el precio de todo lo que necesitas para vivir, comida, gasolina, electricidad, se dispara porque las cadenas de producción y transporte están rotas. Por el otro, el valor de todo lo que posees. Tu casa, tus ahorros, tus inversiones, se hunde en picada porque ya no hay crédito para sostener esos precios. Pierdes de ambos lados al mismo tiempo. Es esta inflación con esteroides. Imagina que trabajas más duro que nunca, pero cada día puedes comprar menos cosas, mientras ves cómo el valor de tu casa o tu negocio se evapora frente a tus ojos. No es un crash de un solo día como en 1929, es un desmoronamiento lento y constante que redefine quién tiene poder real y quién queda vulnerable en la nueva estructura social. Y según el patrón de los años 70 combinado con 2008, este tipo de crisis no se arregla en meses, tarda años. Las consecuencias humanas son brutalmente tangibles. En las ciudades, el contrato social que mantenía todo funcionando se está rompiendo. La gente se da cuenta de que el sistema ya no puede cumplir las promesas básicas de seguridad y estabilidad. Los disturbios ya no son por política, son porque no se puede pagar la calefacción o el alquiler.
Los gobiernos, desesperados por mantener el orden, están usando herramientas digitales para racionar el consumo. Esto crea mercados negros de productos básicos que no veíamos desde las guerras del siglo pasado. La brecha entre quienes tienen activos reales y quienes solo tienen números en una app se convirtió en un abismo que ya no se puede cruzar. Este colapso marca el fin del sueño del crecimiento infinito basado en deuda y promesas. Hemos descubierto de la peor manera posible que no se puede comer software ni calentar una casa con algoritmos de inteligencia artificial. El mundo se está fragmentando en bloques económicos que ya no confían entre sí, acabando con 3 décadas de globalización. Lo que era una red conectada de comercio se ha convertido en islas económicas aisladas que pelean por los recursos naturales que quedan, mientras el viejo sistema financiero se hunde lentamente en la oscuridad de las pantallas apagadas. El legado de este desastre será el redescubrimiento del valor de lo real. Después de años perdidos en la especulación digital y las burbujas tecnológicas, la humanidad está volviendo a entender que la verdadera riqueza no son números en una pantalla, sino la capacidad de producir cosas, de construir y de confiar unos en otros sin intermediarios invisibles. La crisis de 2026 se perfila como un incendio forestal brutal, pero necesario que está consumiendo la maleza podrida de la deuda ficticia para dejar espacio a algo más honesto. Una economía más lenta, más local, más conectada a la realidad física. Hemos aprendido a las malas que la tecnología debe servir a las personas, no ser una máquina de extraer riqueza para unos pocos. La gran lección es que la confianza no se puede imprimir. Una vez que se rompe la fe en el dinero y en las instituciones, el camino de regreso es largo y doloroso. Requiere esfuerzo colectivo genuino, no trucos contables. El futuro que estamos empezando a construir entre las cenizas se basa en algo tan simple como radical: transparencia total y responsabilidad personal. Ya no hay lugar para la opacidad de los bancos en la sombra, ni para gobiernos que gastan dinero que no tienen. Estamos regresando a una base donde el valor se gana con esfuerzo y se protege con prudencia, conceptos antiguos que olvidamos en nuestra borrachera tecnológica. Este patrón que analizamos hoy nos recuerda algo fundamental. La historia financiera no es una línea recta hacia arriba, es un ciclo constante de aprendizaje. Lo que estamos viendo en 2026 no será el fin del mundo, pero sí será el fin de un mundo que se olvidó de la física, de la realidad tangible. A medida que avancemos, el éxito ya no se va a medir por cuántos números tienes en una aplicación, sino por qué tan resiliente es tu comunidad y cuánta soberanía real tienes sobre tu propia vida. Estamos pasando por el fuego para recordar que el poder financiero verdadero no reside en los algoritmos, sino en la voluntad de las personas de crear un sistema que sea, por fin, justo y sostenible para todos. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. La ironía definitiva de esta historia es que diseñamos la inteligencia artificial para resolver nuestros problemas más complejos, pero terminamos usándola para construir un sistema financiero tan enredado que ni siquiera sus propios creadores pudieron ver cuándo dejó de ser la solución para convertirse en nuestra mayor amenaza.